bienvenidas y bienvenidos a nuestra actividad de hoy, programada, ¿verdad?, organizada por el área de literatura y estética del Departamento de Castellano. A nombre de los académicos y académicas que pertenecemos al departamento, quiero darles la cordial bienvenida, pero también agradecer la presencia de la profesora Claudia Vázquez Alvarado, quien gentilmente accedió a nuestra invitación para inaugurar la primera de una serie de actividades con las que el área de literatura y estética va efectivamente a presentar una serie de acciones dirigidas a nuestra comunidad durante lo que resta de este año académico. Especialmente también quiero indicar que la profesora Claudia Vázquez es magíster en creatividad e innovación pedagógica por la Universidad Finisterrae, y que efectivamente su experiencia, sus saberes son importantísimos para nosotros. Especialmente quiero saludar a las autoridades que nos acompañan esta tarde, al decano de la facultad, profesor Jaime Galgani, al secretario académico de nuestro departamento, profesor Manuel Quirós, y desde luego a todas y todos nuestros estudiantes que nos acompañan hoy y también a colegas que veo ahí presentes. También quiero con ello darle el pase ahora a la profesora Raquel Villalobos, doctora en literatura hispanoamericana y chilena, que nos acompaña hoy y que moderará junto con Vigo, ¿verdad?, el trabajo que va a presentar a ustedes la profesora Claudia Vázquez Alvarado. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias y qué felicidad ver a tantas y a tantos estudiantes, colegas, profesores. Qué felicidad más grande, pero dejémonos ya de palabras y empecemos, ¿no? Con la profesora Claudia Vázquez, hoy el área de literatura y estética emprenderá un nuevo ciclo de charlas que animará para tus emociones transformar. ¿Qué tal si empezamos a escucharla y a deleitarnos con un postre que luego nos presentará? Vamos, Claudia. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación de la universidad. Y bueno, espero compartir con ustedes un poquitito de lo que hemos trabajado, de lo que se está haciendo en educación imaginativa. Y para eso, lo primero es lo primero, ¿cierto? Compartir pantalla. Les voy a pedir un segundo. Y ahí creo que ya estamos. ¿Sí? Se ve bien. Entonces, bueno, como decía la profesora Raquel, la charla de hoy día es para contarles un poquito sobre cómo la imaginación, las emociones y las percepciones pueden ayudarnos a lograr mejores y más profundos aprendizajes en nuestros estudiantes. Para poder hablar de esto, primero me gustaría romper el hielo con ustedes. Es muy difícil hacerlo a través de esta pantalla, la educación virtual y la pandemia nos tiene a cada uno puesto en su propia casa con este teletrabajo, y contactarnos, conectarnos con las emociones entre nosotros y sobre todo con nuestros estudiantes cada vez más difícil. Así es que como vamos a hablar de imaginación, lo primero es invitarlos a imaginarse que vamos a compartir, pero no a través de la pantalla, sino que en una tertulia. Vamos a comer algo rico. Imagínense cada uno con qué postre o qué plato, qué cafecito va a traer a la mesa de esta conversación. Yo puse ahí mi postre favorito, que es el que comía con Margarita. Margarita es una señora que hace unos postres maravillosos, o sea, las fotos así lo demuestran, ¿no? Ella, bueno, era una señora que vivía en el campo, en el sur, sabía lo que sabía por la experiencia, y siempre soñó con tener una cafetería, con pastelitos, con cositas ricas, pero la verdad es que no tenía los medios, no tenía cómo invertir, cómo emprender con una cafetería. Pero bueno, las vueltas de la vida, para hacerles el cuento corto, recibió en herencia una familia, qué sé yo, una casa pequeñita al lado de una plaza, cerca de mi casa, por eso yo la conozco, y armó una pequeña cafetería con los pocos recursos que ella tenía. Y bueno, como no tenía recursos para publicitarse, para hacer papeleo, volanteo, publicidad, reclamos, no tenía nada, dijo, bueno, ¿cómo hago para transmitir, para demostrarle a toda esta comunidad nueva? Yo soy nueva, no tengo amigos, no conozco a los vecinos, no conozco a nadie. ¿Cómo hago para atraer clientes a mi cafetería pequeña? Y ella dijo, bueno, lo que yo sé hacer son mis pasteles. Esa es mi carta. Así que sacó una mesa a la plaza y se sentó a disfrutar ella misma sus propios pastelitos, su propia comida.
Obviamente los niños al pasar les llamaba la atención y al verla gozar esa comida, al ver cómo disfrutaba su propio trabajo, obviamente los niños le pedían a la mamá que querían comer lo mismo. Y fue así como Margarita logró sacar adelante su cafetería, porque al ver las personas de la comunidad esa cafetería, ella, disfrutando a ella misma de sus propias preparaciones, todos quisieron probar de lo mismo. Y esa es la invitación que les tengo hoy día. Hacemos nuestras clases con el mismo amor que Margarita, queremos comernos nuestras clases, son así de apetitosas, de entretenidas, de que los niños quieren estar en nuestras clases o tienen que estar. Los que están estudiando pedagogía, ¿cómo se imaginan que van a hacer ese plato? ¿Qué van a ofrecer a sus estudiantes? ¿Van a ser así de atractivo y delicioso como lo que Margarita hace para captar a sus clientes? Esa es la invitación de hoy, a imaginar cómo hacer ese clic, esa conexión con los estudiantes. Y sobre todo hoy día, en plena pandemia, es sumamente importante para que ellos quieran estar en nuestras clases y no estén obligados. Pero ya que estamos hablando de imaginación, vámonos a un plano más biológico, más científico. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando ocupamos la imaginación, cuando imaginamos? En términos muy biológicos, ¿qué se le ocurre a ustedes? Traten de, ojalá ir participando, voy a hacer como hartas preguntas retóricas durante esta conversación, ojalá la puedan contestar al chat, ahí Raquel va a ser la voz de todos aquellos que participen. Miren, por ejemplo, el cerebro, ¿cierto? Cuando trabaja en ciertas partes, cuando se ilumina, ¿cierto? Se activa ciertas zonas del cerebro cuando hacemos determinadas acciones. Por ejemplo, el lóbulo occipital, que está acá atrás, se activa, se ilumina, si nos hacemos un escáner, cuando usamos la visión. Así también, por ejemplo, nuestro lóbulo frontal se va a activar cuando tenemos actividades motoras, como caminar, correr, saltar, o cuando ocupamos el lenguaje. Pero ¿qué pasa? Y vuelvo a la pregunta, cuando ocupamos la imaginación. ¿Qué pasó con ustedes, con cada uno de sus cerebros cuando se imaginaron un postre rico, el favorito? Yo tenía mis panqueques, tenía cada uno. ¿A alguno de ustedes se les hizo agua en la boca? ¿Qué pasó? ¿Qué zonas del cerebro creen ustedes que se imaginó? ¿Qué pasa cuando imaginamos? Ojalá ahí al chat. ¿Quién se le ocurre? ¿Qué zona del cerebro se activa? Así como se activa la parte de atrás cuando observamos y la de adelante con el uso del lenguaje, ¿qué zona se activa cuando imaginamos? Me dicen que la zona frontal puede ser. Vamos a ver. La glándula pineal también nos dicen. A ver, ¿qué puede ser? ¿O solamente una zona del cerebro? Wow, parece que alguien está dando ahí. Pueden activarse varias partes. ¿Qué pasa? ¿Todo en conjunto? ¿Solamente una? Derecha, izquierda y... Ahí está la respuesta. Cuando imaginamos, se ilumina todo nuestro cerebro, porque al recordar, al evocar imágenes, traemos, ¿cierto?, todo lo que pasó por nuestros sentidos. Nosotros vamos a construir o reconstruir, ¿cierto?, un recuerdo, una imagen, una voz, una canción, a través de la utilización de todo nuestro cerebro. Por ejemplo, si ustedes ahora, en otro pequeño ejercicio, piensen en alguien a quien aman, que ya no ven hace tiempo por la pandemia, o tal vez un familiar, una abuelita, un abuelo, a lo mejor un padre, una madre que ya no está con nosotros. Traten de pensar en ellos, de imaginarlo. Cuando lo hacen, son capaces de sentirlo, ¿cierto? Son capaces de verlo. También somos capaces de olerlos, de escucharlos, de recordar cómo nos sentíamos con un abrazo o con un plato de comida que nos hacía esa persona. Eso significa que todo nuestro cerebro está trabajando. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque ya que sabemos que todo nuestro cerebro se activa con la imaginación, imagínense la herramienta poderosa para lograr aprendizaje. Si hacemos que nuestros alumnos aprendan utilizando la imaginación, vamos a tener a nuestra disposición todo su cerebro. Y por lo tanto, los aprendizajes que podamos lograr, sin duda, que serán mucho más significativos, más profundos, más complejos también. Él es Kieran Egan, él es el teórico, padre de la educación imaginativa. Él es un filósofo de la educación y él se dio la tarea de observar a los buenos profesores y se dio cuenta que habían ciertos rasgos comunes
que los buenos profes en su mayoría son creativos, hacen ver a los niños en colores la clase, los hace usar su imaginación. Entonces él se dedicó su vida, ¿cierto?, a entender por qué, o cómo más bien, hacemos los profesores para movilizar la imaginación de los estudiantes y mejorar así sus aprendizajes. Egan nos dice que la imaginación es la capacidad de concebir cómo podrían ser las cosas. Aquí no estamos hablando de duendes ni de unicornios, sino que es una capacidad para saber cómo son las cosas, cómo podrían ser, cómo podría ser yo cuando grande. Los niños siempre se imaginan cómo podría ser yo cuando grande, o qué pasaría si, o cómo serían mis vacaciones soñadas, etc. Es un acto intencional de la mente, es la fuente de la invención y la novedad y la generatividad. Es decir, es un acto intencionado, no es espontáneo, no aparece por la nada, sino que las personas decidimos imaginar, ponemos nuestro cerebro, nuestro intelecto a disposición de la imaginación. Entonces, no es algo distinto de la racionalidad, sino, antes bien, una capacidad que enriquece mucho el pensamiento racional. La formación de imágenes, además, siempre, y aquí nos conectamos full con lo que estamos hablando, siempre va a implicar emociones. Entonces tenemos un acto intelectual, que ya sabemos que involucra todo el cerebro, y que además conecta, une cual motor, la razón, esta capacidad intelectual, ¿cierto?, tan importante, sobre todo siglo XIX y siglo XX, con nuestras emociones, que están tan dejadas de lado y que hoy en día, pucha, que nos damos cuenta, especialmente en la pandemia, lo importante que es tener las emociones presentes, las emociones de nuestros estudiantes a la hora de trabajar sus aprendizajes. Hay tres escritores en los cuales se basa la obra de Kieran Egan, o al menos su concepto de imaginación. Uno de ellos es el poeta White, que nos dice que la imaginación es la capacidad de creer lo posible, de concebir otras salidas, otras realidades. O sea, salir de la cajita es la capacidad que nos va a permitir buscar soluciones creativas. Demanda de todos los organismos supranacionales para la ciudadanía del siglo XXI. Salir de la caja, imaginar nuevas posibilidades. Barrow, otro autor, nos dice además que es una forma de pensar inusual, ¿cierto?, distinta, pensamiento lateral, pero que además tiene la gracia de ser eficiente, porque quien usa la imaginación suele encontrar soluciones distintas, pero además eficientes. Y Mary Warnock, ella nos va a decir que la imaginación convoca, ¿cierto?, moviliza simultáneamente y requiere siempre simultáneamente a la razón y a las emociones. Por ejemplo, el mismo Egan nos cuenta que Einstein en una entrevista contaba que para poder llegar a la teoría de la relatividad, él se imaginó a sí mismo cabalgando en un haz lumínico, en un haz de luz. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que la imaginación no solo está para imaginar trolls, hacer mundos literarios, que por supuesto es fantástico y los disfrutamos todos, sino que además de eso, además de este mundo fantástico posible, loco, entretenido, la imaginación también nos permite entender el mundo como es, poder comprenderlo. Gracias a la imaginación podemos proyectar, podemos hacer especulaciones, podemos imaginarnos qué posibilidades hay, y así plantear hipótesis y luego, por supuesto, chequearlas científicamente. Entonces, una tremenda herramienta para el aprendizaje científico, no solo para el aprendizaje literario. El concepto, ¿cierto?, puede ser tratado de manera abstracta. El concepto se refiere aquí a cualquier conocimiento, pero demanda inmediatamente una serie de imágenes. Por ejemplo, si yo a ustedes les digo la sociedad, inmediatamente todos nosotros, para este concepto abstracto, estamos llenando nuestra mente de imágenes. Gente en la calle, por ahí alguno habrá visto la pirámide social que le pasaron en el colegio, vemos personas, nos imaginamos autoridades o tipos de desarrollo económico. Todos tenemos un acervo de imágenes que convocamos para construir un concepto. Pero ¿qué pasa cuando el profesor explica algo para lo cual los alumnos no tienen ese acervo de imágenes?
¿Qué pasa si yo solamente empiezo a hablar del dadaísmo, o de la fuerza cinética, o de un organismo molecular X, que no me sé ni los nombres, ¿cierto? ¿Qué pasa con los estudiantes? ¿Son capaces de verlo? ¿Son capaces de entenderlo? ¿Van a poder aprender? Si yo a ustedes les digo árbol, todos tenemos en la cabeza un árbol, más grande, más chico, más, menos hojas, pero todos entendemos de qué estoy hablando. Si les hablo de un bosque, todos lo van a poder entender. Si les explico las diferencias entre bosques, me van a poder seguir. Sin embargo, si no tenemos en los alumnos instaladas las imágenes o los conceptos básicos, no van a poder concebir ni aprender los conceptos más abstractos. Porque solo podemos imaginar aquello que conocemos, y desde lo que conocemos podemos generar salidas alternativas. Por ejemplo, a ver, otro pequeño ejercicio. Traten de imaginar algo nuevo, 100% nuevo. Aquí no califican ni las vacas voladoras, ni los cuadros de Dalí, ¿cierto? Que por cierto son geniales, porque podemos reconocer formas incluso en ellos, sabemos qué nos está diciendo. Traten de imaginar algo completamente nuevo. El elefante rosado no existe, pero podemos imaginarlo porque conocemos el elefante y conocemos el rosado. Pero si le preguntamos, le pedimos el mismo ejercicio a un chico que no ha visto en su vida un elefante, ni siquiera en dibujos, ni zoológicos, ni cuentos, ni nada, ¿puede imaginarse un elefante rosado? Es imposible. No tenemos, y aquí es lo paradójico tal vez, la imaginación nos permite imaginar cosas que no existen, pero nunca desde la nada, siempre desde imágenes que tenemos desde antes. Por lo tanto, es sumamente importante tener un acervo cultural de imágenes, de vocabulario, ampliar en nuestros alumnos, en nosotros mismos ese acervo. Y esto nos va a llevar a la pregunta del $1.000.000. Y aquí ojalá bien activos en el chat. ¿Quiénes tienen mayor capacidad para imaginar? ¿Los niños o los adultos? Uy, qué pregunta, los niños, los niñes nos dicen, ¿quién será? Parece que se está llevando los niños, sí, parece que todo el mundo acá hay alguna disidencia. Los adultos, Sebastián dice, ambos, preguntan también, los niños, Kelina, adultos. ¿Me puede dar una pista? Adultos, ambos dicen. A ver si nos da una pista, los dos. Ahí tenemos una pista, ¿si la puedes leer, profesora? No hay nada en la mente que no haya pasado antes por los sentidos. Uy, qué linda nos está dando ahí. Segunda pista. Segunda pista, San Agustín. Nadie ama lo que no conoce. Entonces, van dando en el clavo en el chat. Silvia, ambos, Paula, ambos, los adultos, el Pablo, la Constanza, los adultos, pregunta, la Javiera también nos dice, ¿adultos? Profesora, díganos, estamos ahí expectantes. ¿Quién es? Los adultos, efectivamente. Los niños, que parece que ganan por goleada, y esto no es casualidad, no tienen la misma capacidad de imaginar que los adultos, porque su conocimiento, sus experiencias, sus recursos son muchísimo más limitadas que las nuestras, que las de los adultos. Ahora, ¿por qué parece que nos ganan en imaginación los niños? ¿Qué tienen, o más bien, qué no tienen los niños que los hace seres tan imaginativos? Parece que la respuesta está en que son más libres, no tienen miedo, no se censuran, no tienen este miedo social de equivocarse, son más espontáneos, son más libres, son más lúdicos. Entonces, es una tremenda lección para nosotros saber que tenemos, incluso teniendo menos recursos que los niños, nos limitamos porque nos autosaboteamos. Y por otro lado, es buenísimo saber que los niños son libres, que se atreven con lo poco que tienen, porque eso como profesores nos dice qué teclas apretar, cómo potenciar el aprendizaje de estos niños sin miedo. Y en la medida que van creciendo y esos miedos van creciendo, se nos pone la pega más difícil. Ahí tienen la pega más difícil ustedes, Raquel, los que están trabajando con estudiantes de educación superior, que ya están un poquitito más temerosos. Yo tengo fe a las nuevas generaciones, sí. Nos han demostrado ser más lúdicos de lo que fuimos nosotros. Pero sí. Hay que romper, ¿cierto? Hay que romper esas barreras. Entonces, ¿cuándo vamos a usar realmente nuestra imaginación? ¿La usamos cuando preparamos nuestras clases? ¿Despertamos nosotros la de nuestros estudiantes o les pasamos la materia? ¿Les entregamos cuál aplanadora
los contenidos ministeriales porque no tenemos tiempo y hay que apurarse. Cuán a menudo nos vamos a permitir viajar con ellos, hacer estos viajes de imaginación, para que se active todo el cerebro y anclar ahí esos aprendizajes que queremos. ¿Cuán apetitosos van a ser nuestros platos? ¿Nos vamos a comer como Margarita en nuestras clases? ¿Quiero estar en mi clase? Háganse esa pregunta. Cuando salgan de una clase que no haya sido tan buena, sobre todo los futuros profes, todos tenemos una clase que no siempre es buena, a todos nos ha pasado. Háganse la pregunta, ¿yo querría haber estado en esa clase? ¿La preparé lo suficientemente bien? ¿Era apetitosa? ¿Usé la imaginación? ¿Cuánta culpa tengo yo? No culpa, pero ¿cuáles son los factores? ¿Cuáles son las variables? ¿Me quiero comer mi clase? ¿Qué relación entonces habrá entre potenciar la imaginación, las emociones y las percepciones de los estudiantes para potenciar sus aprendizajes? Ojalá vayan reflexionando, los que quieran compartir en el chat, bienvenido. Pero aquí la idea es que vayan dándole una vuelta. ¿Con qué contenido? Por ahí algunos me dicen, en otras ocasiones, bueno, pero yo hago matemática. ¿Qué tiene que ver eso con las emociones? Bueno, todo descubrimiento matemático tiene una historia bellísima detrás. Hay grandes matemáticos que nos pueden inspirar. Sabemos, no sé, el tema de la circunferencia de la Tierra, por ejemplo. La historia detrás de cómo se llega a medir el perímetro hace 2000 años atrás, incluso más. Cómo Eratóstenes lo hace, es una historia que nos lleva a soñar, a imaginar. Demuestra cómo él, a través de su imaginación, fue capaz de resolver un problema matemático, sin instrumentos, solo con su imaginación. Entonces, vayan haciendo esta reflexión y al mismo tiempo recuerden algún profesor, y recuerden como al principio, ¿cierto? Eso de escuchar, leer, sentir, acordarse de aquellas imágenes que tenemos atesoradas en nuestra mente. ¿Qué profesor los llevó a imaginar? ¿Quién es el culpable de que cada uno de ustedes quiera ser profesor o sea profesor? Por ahí va a salir Raquel, estoy segura, ¿cierto? Vayan pensando quiénes los incentivaron, quiénes son los culpables en realidad, ¿cierto? Bueno, para mí, por lejos el profesor que más confiaba en sus estudiantes, sacaba lo mejor de ellos y los hacía, pero ahí sacar su máximo potencial, es él. Espero que lo conozcan. Ahí apareció. Es una fomedad absoluta. Aquí yo esperaba la risa, pero ahí me cuentan en el chat si la conocen o no. Bueno, él, personaje de televisión, ¿cierto? Este personaje de televisión que nos lleva a pensar en este ideal de profesor, ¿cierto? En este ser que podemos imaginarnos como un ideal. Bueno, todos tenemos ese ideal en la cabeza. Yo cuando me titulé, estaba, bueno, muy segura que me iba a esforzar por hacer la diferencia, por hacer que mis estudiantes amaran mi asignatura, que es historia, que suele no ser muy amada. Me iba a esforzar justamente en que quieran estar ahí, que quieran comerse mi clase, ya que estamos hablando de eso. Así que cuando empecé a trabajar, agarré a mi pequeño Rousseau y me fui a hacer clases. En brazos, muy emocionadas, ojitos brillantes. Nos dijimos a nosotros mismos, vamos a sacar lo mejor de estos estudiantes. Estos chicos van a desarrollarse, van a progresar, vamos a sacar todo el potencial que cada uno de estos niños tiene. Así que entré a mi primera clase con mi Rousseau en brazos y me esperaban unos chicos de tercero medio, serían unos 30 más o menos. Era mi jefatura, recién titulada, así que ahora chica 23 años. Todos mis alumnos eran más grandes que yo, entonces era muy curioso, muy entretenido, muy desafiante. Y obviamente yo quería sacar lo mejor de ellos, entonces para eso tengo que conocerlos. Y no los puedo conocer en un interrogatorio con una luz encima. Hicimos grupos de trabajo, hubo mesas, hubo desorden, hubo volumen, hubo voz, hubo ideas, ¿cierto? Nos pusimos a pensar en qué íbamos a trabajar, si íbamos a hacer proyectos comunitarios como jefatura, pero también les pregunté cómo les gustaba aprender. Yo tenía que armar todas mis clases, estábamos full recogiendo la información, muy entretenido, Rousseau fascinado, apegado a mí, cuando de repente la inspectora, profesora, muy circunspecta ella, se le quedó algo en la sala de profesores y venía de la mano con el pequeño Durkheim. Y resulta que me mira escandalizado, me trepa rápidamente, o sea, recuerden que yo tenía Rousseau, Durkheim se me sube a la espalda y me empieza a retar
Porque ¿cómo era posible el desorden que tenía en la sala? El nivel de voz que había en la sala. ¿Cómo iban a estar aprendiendo esos niños sentados en círculo con las mesas puestas de esa forma? Profesora, recuerde que usted tiene que escolarizarlos, normalizarlos. Estos niños deben saber las normas para poder adecuarse y unirse a la sociedad. Deben saber comportarse. Tienen que entender cuáles son las reglas. Así que ahí yo tenía a Rousseau con una carita de pena espantosa. Tenía a Durkheim, que no paraba de retarme porque había niños con la corbata afuera, porque la camisa, porque, en fin, no paraban nunca las normas de asomar y asomar y asomar. Cuando estábamos en eso, yo un poco sin saber qué hacer, ¿cierto? Con mis dos enanos encima, y se abre la puerta lentamente. Y entra el pequeño Platón. Con la mirada altiva, ¿no? Imagínense a Platón entrando a esta sala, con Rousseau a punto de llorar en brazos, con Durkheim enojado, y con los niños completamente sin entender nada. Y Platón lo primero que hace es mirar, observa la pizarra, la ve vacía, observa los cuadernos, vacíos también, con algunos garabatos, algunas ideas encima. Dice, pero profesora, ¿cómo no ha pasado la materia? Hay tantos conocimientos que estos niños tienen que tener. Los contenidos, la cultura, el conocimiento creado por el hombre por años y años y siglos y milenios, no puede desperdiciarse. Tiene que transmitir usted los saberes, que es lo más importante. Para eso están los niños en el colegio. Y frente a eso, con un Rousseau completamente angustiado, con Durkheim que quedó completamente perplejo, porque lo que había que hacer era socializar a estos niños, y cuando yo estaba a punto de entrar en la desesperación, justo entonces, justo cuando no sabía qué hacer, descubrí la educación imaginativa. ¿Pero qué es la educación imaginativa? No es un enfoque que pretenda equilibrar estas tres demandas, ¿cierto? Estos tres objetivos educativos que son el de socializar, el de sacar lo mejor de los niños con este progresismo planteado por Rousseau, o por el contrario, entregar todos estos conocimientos duros propios del academicismo, sino más bien es una filosofía educativa nueva, distinta, es una innovación que concibe la imaginación como la causa eficiente de la educación. Y lo que plantea es vincular las emociones, el intelecto, la imaginación de los niños para generar aprendizajes que convoquen, que promuevan el incorporar justamente el conocimiento en un contexto de socialización para tener obviamente los ciudadanos que necesitamos en el siglo XXI, pero sacando lo mejor de los niños porque es desde ellos, desde sus propias herramientas, desde sus propias capacidades. De esta forma, la educación planteada por Kieran Egan en el libro Mentes Educadas consiste justamente en eso, en que los profesores nos demos a la tarea de educar sus mentes, aprovechando la imaginación y las herramientas cognitivas para el desarrollo educativo y la profundización de sus aprendizajes. ¿Pero qué son las herramientas? ¿Qué son las herramientas cognitivas en las que se basaría esta teoría? Bueno, las herramientas, sabemos, son todas aquellas invenciones, cualquier ayuda tecnológica creada por el ser humano para ayudarnos, ¿cierto? Por ejemplo, si estoy cojo, hago un bastón, si necesito clavar un clavo, tengo un martillo, los alicates, en fin, una serie de herramientas. Pero existen también, y todo este concepto lo acuña Vygotsky hace más de 100 años atrás, que son las herramientas cognitivas, aquellas herramientas que el ser humano crea en contextos culturales para poder mejorar su sociabilización, su capacidad de conexión con el otro, la forma de desenvolverse en su medio, en su entorno. Entonces, las herramientas cognitivas planteadas por Vygotsky son, por ejemplo, el alfabeto, el lenguaje, la grafía, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo de una grafía antigua, cuneiforme, si no me equivoco. Y esas herramientas que son externas, ¿cierto? Creadas para poder comunicarnos con un otro desde afuera, hay un proceso de internalización. Y en ese proceso de internalización, es decir, ese lenguaje externo, por ejemplo, un niño que escucha hablar a sus padres, cuando lo internaliza, ese lenguaje se convierte en una herramienta cognitiva. Entonces, a partir de esa teoría, vamos a profundizar qué sería la educación imaginativa en concreto y cómo se desarrolla en el aula.
Para eso, primero quiero invitarlos a ver este pequeño video. Pongan mucha atención, ¿eh? Voy a hacer unas preguntas después. 20, 40, 23, 34, 69, 20, 63, 60, 17, 21, 57. Write your answer. ¿Lo corté, parece? Sí, ahí se paró Claudia. 4-digit 10 numbers ready. 9,694, 6,345, 2,087, 4,672, 6,418, 7,012, 2,909, 5,102, 8,356, 4,530. Write your answer. 5,125. 5,125. 5,125. Ese video nos muestra cómo estudiantes pequeños, muy pequeños estudiantes, deben tener cuántos, 6 años, ¿cierto? Fueron capaces de internalizar una herramienta externa y convertirla en una herramienta cognitiva. ¿Se fijaron que en el video los niñitos parecían así, movían sus manitos? Al principio del video sobre todo se nota más. Ellos cuando les dan las ecuaciones, las sumas, ¿cierto? Las multiplicaciones, están todo el rato haciendo así. Porque ellos lo que están haciendo es usar el ábaco. Ellos aprendieron las operaciones matemáticas con un ábaco, el ábaco que está puesto atrás de la niña, en la imagen que quedó congelada. Entonces, ellos ocupan tanto ese ábaco, que es una herramienta externa, que la internalizan. Por ejemplo, nosotros mismos, bueno, claramente yo no puedo hacer eso del ábaco, no sé si alguno de ustedes, pero yo al menos no. Pero lo que sí puedo hacer es escribir mentalmente para corregirme la ortografía. ¿Quién ha tenido la típica duda existencial, si es con S o con Z o con C, y solo lo resuelve al escribirlo? Porque tenemos esta herramienta externa. Y muchas veces no lo escribimos físicamente, sino que lo escribimos con la imaginación. Y es porque hemos internalizado la escritura como una herramienta que ahora es interna. Entonces, ¿quieren mirar lo que hace? Perdón. Ahí sí. Ahí sí. Lo que él hace es tomar las herramientas cognitivas propuestas por Vygotsky, pero toma solo aquellas relacionadas con el lenguaje, es decir, aquellas herramientas cognitivas vinculadas al lenguaje, y hace una similitud de cómo las sociedades evolucionaron en la adquisición, en la composición del lenguaje, en cómo desarrollan el lenguaje en las distintas culturas a través de la historia, y cómo sería el desarrollo de un individuo. Y a partir de esa relación, llega a la idea de que existen 5 formas de comprender el mundo. Y esas 5 formas de comprender el mundo están asociadas a un kit, a un set de herramientas cognitivas ligadas a herramientas lingüísticas o al desarrollo de la lingüística. Entonces, por ejemplo, en un principio las culturas miméticas, las culturas prehistóricas, que no conocen el lenguaje, se comunican con el cuerpo, con la fuerza, los sonidos guturales, ¿cierto? En la ley del más fuerte, la piedra en la cabeza si es necesario. Sonidos. Bueno, los niños recién nacidos, cuando no han adquirido el lenguaje, porque no viene de paquete el lenguaje, sino que uno adquiere la lengua materna, lo que sí tienen es su cuerpo. Y los niños se comunican con su cuerpo. Y a eso Iger le llama el entendimiento somático. Y es el único entendimiento que viene de paquete. Nacemos con él, nacemos con nuestro cuerpo y con nuestra capacidad de aprender con el cuerpo. De eso se trata esto. Nuestras herramientas, las que vamos a definir ahora,
son aquellas que nos permiten aprender, relacionarnos y entender el mundo. Hay que hacer un par de aclaraciones. Estas 5, si bien una es más compleja que la otra, no son necesariamente jerárquicas, ni tampoco que sea una mejor que la otra, sino más bien abordan el tipo o el momento de cultura o de etapa de desarrollo. No son escalonadas, no es piagetano. Existen personas que van a vivir toda su vida en el entendimiento mítico y no pasa nada. Y sociedades y culturas enteras que viven en la oralidad, la cultura somática, y no pasa nada, digamos, no son ni primitivos, ni bárbaros, ni están en un escalón más bajo, ni nada de eso. Esta teoría no propone una jerarquía, sino más bien que observa formas distintas de comprender el mundo. Entonces les decía que al principio las culturas miméticas ocupan su cuerpo, pero luego con el surgimiento de la oralidad nacen las culturas orales, ¿cierto? Míticas, y ahí viene el nombre, el pensamiento mítico, y eso tiene que ver cuando los niños están en esta bella edad que aprenden a hablar y que preguntan el porqué de todo, que son exquisitos, agotadormente exquisitos, pero no saben leer ni escribir. Por lo tanto, todo es oral. Luego, las culturas desarrollan la escritura. Qué importante la escritura en nuestra historia. Es tan importante que separamos prehistoria de historia con la escritura. El poder registrar, ¿cierto? Aunque haya nacido por las matemáticas, pero finalmente el desarrollo de la escritura, plasmar la lengua, fue tan importante que hace un antes y un después entre la prehistoria, como ya les decía, y la historia. El desarrollo de la escritura, por supuesto, que va a ser larguísimo y se va a potenciar muchísimo con la imprenta, y luego con la difusión, la divulgación y el acceso, la masificación de los libros y la masificación del acceso a la lectoescritura. Recordemos que la lectoescritura en términos masivos es un fenómeno relativamente nuevo. Si miramos, ¿cierto?, históricamente desde cuando se inventa la escritura ahora, la lectoescritura masiva es algo contemporáneo, no es algo que tenga una data muy antigua. Luego las culturas se sofistican y llegan al desarrollo de un pensamiento teórico. Estoy pensando en la cultura griega, pero también estoy pensando en la Ilustración, ¿cierto? Los pensadores, filósofos más importantes que marcan hasta el día de hoy nuestro conocimiento. Y a quienes logran alcanzar este lenguaje teórico es que habitan en el pensamiento filosófico. Y por último, Egan describe un tipo de pensamiento que es bien esquivo a la sociedad. Él dice que aproximadamente solo un 5% de la población mundial alcanzaría esta forma de comprender el mundo. Es el pensamiento irónico, asociado un poco a los escritores posmodernos, a los críticos, este pensamiento más bien reflexivo, ¿sí? Es un pensamiento cuestionador, capaz de disfrutar como cabro chico, de gozar con una literatura simple, entretenida, rápida, pero también ser capaz de comprender profundamente las estructuras sociales. Este pensamiento reflexivo sería una meta a la cual podríamos querer aspirar, ¿cierto? En términos académicos, a nosotros nos toca, a los profesores, trabajar más o menos desde el mítico, en los preescolares, en la época de la lectoescritura, cuando se está adquiriendo también, prima lo mítico, y luego alcanzaríamos en el colegio los últimos años hasta el filosófico, y finalmente el nivel universitario que están trabajando ustedes, se podría empezar a trabajar el irónico. Siempre la idea es ir conociendo estas formas de entender de la comprensión del mundo para estimular el desarrollo de las habilidades y de las herramientas cognitivas que permiten alcanzar. Voy a tratar de revisar de forma rápida, muy someramente, cada uno de ellos. Obviamente por el tiempo que dura una charla es imposible profundizarlo, pero para que vayan conociendo un poquitito de qué se trata cada uno. Entonces, el primero que les voy a mostrar es el entendimiento somático, que ya les decía, cómo aprendemos cuando somos bebés. Y para eso les quiero mostrar este video. All my sunshine, my
me. When skies are you'll never know how much I love you. Please don't take my sunshine away. Bueno, este bebé, además de su condición, ¿cierto?, de síndrome de Down, tenía una enfermedad cardíaca bien compleja. Y cuando nace, los médicos le dieron un pronóstico muy malo a la familia, y entre otras cosas, decían que no iba a lograr hablar, que su desarrollo cognitivo no le iba a permitir adquirir el lenguaje. Y su hermanita, con mucho amor, le empezó a enseñar a hablar a un bebé que tenía pronosticado no hablar a través de la música. Como vemos acá, en la comprensión somática, que es prelingüística, hay una serie de herramientas con las cuales los bebés y todos nosotros seguimos, ojo, doble clic ahí, seguimos aprendiendo siempre. Por ejemplo, en este caso, la musicalidad, la capacidad de aprender con el cuerpo, con las respuestas emocionales. Qué importante hoy día, qué difícil, qué desafío tenemos los profes de recordar que nuestros estudiantes perciben con sus sentidos, que aprenden con sus emociones, sobre todo a través de la pantalla. ¿Cómo hacemos para despertar esas emociones y que conecten con nosotros? Y que tengamos niños, por ejemplo, como este bebé que no tenía posibilidad de hablar, médicamente hablando, pero con amor, con empatía, con música, adquiere sus primeras palabras. Les quiero contar un pequeño experimento que observé hace poco. Estuve viendo un documental de bebés y había un experimento que un poquito cruel, pero que sirve para esto. Ponían a bebés de 3 o 4 meses, muy chiquititos, más chiquitito que el bebé que está ahí, frente a su mamá. Pero la mamá tenía que estar a 20 centímetros de él, muy cerquita, pero con cara de nada. De hecho, el experimento, recuerdo que se llama así, la cara de nada. Y querían ver qué pasaba con los bebés, qué reacciones tenían. Y bueno, es bien angustiante, porque las guaguitas estaban frente a su madre, la podían ver, la podían oler, pero la mamá con una cara de nada, completamente impávida. Y los bebés se angustiaban. Y lo interesante era ver cómo los bebés intentaban llamar la atención de las mamás. Le reían, se movían, lloraban, buscaban la forma de, mamá, mírame, muévete, haz algo, comunícate conmigo, relaciónate conmigo. Entonces, si bien es un poquito cruel para mi gusto el experimento, como mamá me lo sufrí un poco, pero nos demuestra que lo somático viene desde que son bebés muy pequeñitos, y por lo tanto todos podemos aprender ocupando nuestro cuerpo, nuestras emociones, y las herramientas que están ahí, que por supuesto no puedo explicar una por una, pero que tienen todas que ver con esto. El segundo entendimiento dado por el lenguaje oral se basa principalmente en las historias, en los mitos. Esta etapa es entretenidísima porque los niños disfrutan todas las historias. Y convengamos que nosotros los adultos también. No por nada, todos aquí, más de uno, les apuesto, son un poco adictos a Netflix, y hay más de una serie que siguen porque nos están contando un buen cuento, una buena historia donde las emociones están presentes. Egan dice que las imágenes mentales, las imágenes vívidas, por ejemplo, aludir a ese pastel rico que ustedes querían, o a esta persona amada, o dibujar en colores, ¿cierto? En la mente de los niños, el conocimiento que les queremos transmitir, es más poderoso y significativo que, por ejemplo, leer o ver una ilustración en algún cuento. Aquí es importante destacar, que ya les decía hace un rato, pero recalcar que Egan se divorcia absolutamente de Piaget, y él plantea, por ejemplo, que los niños de esta edad no son concretos, sino que son fuertemente abstractos, son capaces de entender cuentos donde, por ejemplo, hay abstracciones tan fuertes como la astucia del zorro, la maldad del lobo, la bondad de cierto personaje. Y para eso, y para ayudarlos a entender estas abstracciones complejas, aquí la herramienta estrella es la que tenemos, la número 3, que se llama opuestos binarios. Un opuesto binario es el día y la noche, el bien y el mal, lo frío y lo cálido, blanco y negro, etc. La mayoría de los cuentos, si ustedes revisan, y si revisan además las historias míticas,
se basan en estos opuestos binarios. Y a partir de ellos, los niños son muy, muy capaces de comprender los conceptos abstractos. Y por lo tanto podemos llegar a aprendizajes complejos con niños pequeños. ¿Dónde está la gracia? Lo que hablamos al principio. Tenemos que darles esas imágenes mentales, llenarlos de significantes, llenarlos de vocabulario, leer con ellos mucho, darles muchas historias. No es importante la lectoescritura en esta teoría a temprana edad, muy por el contrario, porque limita, porque obliga, porque pone en la caja. Es mucho, mucho más fecundo tener un largo periodo donde se estimule y se alimente, recuerden, con muchas, muchas imágenes, con mucho conocimiento, la imaginación. Porque después, teniendo todas esas imágenes, la capacidad de imaginar y de resolver de forma creativa los problemas a los cuales se van a enfrentar son mayores. Y lo que necesitamos hoy día, en nuestro siglo XXI, donde los problemas que los niños van a tener no los podemos ni imaginar, ¿cierto? Pese a que estamos hablando de imaginación, lo que necesitamos es generar justamente estudiantes creativos, personas críticas, que salgan de la caja. Y para eso hay que alimentar la imaginación. Hay que educar en la imaginación. Nuestra tercera forma de comprender el mundo se basa en el lenguaje escrito, y lo señala, lo junta y con el movimiento romántico, con este grupo, ¿cierto?, de pensadores, de artistas, que rescatan aquellos valores humanos heroicos, estas cosas, estos límites, estos extremos, estas cosas tempestuosas que suceden en la sociedad para comprender el mundo, para observarse a sí mismos. Entonces, esta es la época que los niños ya manejan perfectamente la lectoescritura. La mayoría de la población, según digan aproximadamente un 80% de la población, alcanza o habita el entendimiento romántico. Las noticias están presentadas en clave entendimiento romántico y se basa en contar buenas historias que tengan una fundamentación no tan abstracta, sino que hay una explicación. O sea, el hombre araña es el hombre araña porque lo muerde un arácnido que tenía cierto químico, cierta cosa, cierta radiación. No es por la nada, no es psicomagia, pero es increíble, ¿cierto? Es aquello que va más allá de lo netamente humano. Entonces, por ejemplo, aquí sirve muchísimo abordar los contenidos desde personajes como comunes, digamos, humanos, no el hombre araña, pero que sean heroicos. Entonces, un ejemplo que yo ocupo mucho para mis clases es hablarles de Matilde Cho. Ella fue la primera chilena, mujer, ¿cierto?, en entrar a Derecho a la Universidad de Chile. Y no solo es ya la primera mujer en titularse de Derecho, sino que además lo hizo a los 16 años, con unas notas increíbles, y se convierte en la primera mujer notario. Entonces, es una cabra chica de la misma edad que tienen mis alumnos que están escuchando esa historia. Por lo tanto, ellos se identifican, se dan cuenta de que existe alguien, un humano igual que ellos, pero que fue capaz de romper los límites, de ir más allá. Y bueno, a través de este personaje, les cuento, por ejemplo, que, no sé, para la pobre Matilde en pleno examen de Derecho le preguntan si sabe cocinar pescado, porque las mujeres lo que tenemos que hacer son buenos guisos. Entonces, se vio enfrentada a esas cosas. Entonces, cuando los estudiantes entienden que ese tipo de situaciones sucedían, lamentablemente por ahí todavía tenemos ciertos resabios, ellos se identifican, ¿cierto? Y son capaces de comprender los contextos. Y al entender los contextos, ahí vamos tratando de enseñarles lo que nosotros tenemos planificado, ¿cierto? Si tenemos que hacer nuestras clases, y tenemos que hacer la pega de profesores, y tenemos que acordarnos de Platón y de Durkheim, ¿cierto? Y de Rousseau. Entonces, el mundo secundario, bueno, aquí, sorry, los ejemplos son todos de historia, ahí el origen me acusa, pero, por ejemplo, para entender cómo se movilizan las situaciones, hoy día que está tan de moda, entre comillas, ¿no? La importancia de la formación ciudadana, el valor que debe tener la formación ciudadana. Pues hablemosle de estos otros jóvenes, pues de estos cabros, estas sufragistas, estas mujeres que hace 100 años atrás estaban en la calle y que gracias a ellas nosotras podemos votar. Hablemosles de cómo se detuvo, cómo la gente estuvo en contra de la guerra, cómo se lograron ciertos derechos, qué tenemos que hacer hoy día, qué estamos haciendo para frenar el cambio climático, por ejemplo.
¿Cómo logramos que ellos se identifiquen? Bueno, a través de la humanización, a través de hablarles de personajes de carne y hueso que fueron los protagonistas de su tiempo. Y esto aplica para todos los contenidos. Yo sé que les puse ejemplos de historia, pero hablarles de los matemáticos o de estas mujeres, ¿cierto?, que son las calculadoras de la NASA, ¿cómo no va a ser un buen enganche para enseñarle matemática a las niñas? ¿Cómo no vamos a tener personajes que nos ayuden a que enganchen los estudiantes? Bueno, antes de hablar del tercer entendimiento, quiero que vean esto. De ahí les voy a explicar por qué. Pongan mucha atención. Y aquí tenemos un verdadero fenómeno infantil, un sorprendente niño de 10 años. Es historiador y redactor jefe de nuestra revista. Ah, muy interesante. Le presento a su majestad a Rupert, nuestro editorialista. Encantado, Rupert. Lo mismo digo. Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe de gobernar. No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos mandar. El mando en el gobierno significa poder político y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. ¿Qué dice usted que escribe en la revista? El comentario sobre la actualidad. Perdone, su majestad. Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verá la libertad que tienen. No me has dejado terminar, yo... Todos van metidos en una camisa de fuerza y no pueden mover un pie sin pasaporte. Permíteme que termine. En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano. Pero no me dejas que... Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos. Sí, pero Y déjame... si uno no piensa como estos, le retiran el pasaporte. ¿Me permites Salir que- del país es más difícil que fugarse de la cárcel. Sí, y entrar pero- en el país es tanto como pasar por el ojo de una aguja. Pero sí. Soy libre para viajar. Claro que sí, a donde tú quieras. Solo si poseo un pasaporte. ¿Quieres dejarme que... Solo si poseo un pasaporte. Sí, pero- ¿Lo necesitan los animales? No, has terminado. Ahí estamos viendo un ejemplo de lo que no queremos que pase. El entendimiento filosófico, que es cuando se alcanza el lenguaje teórico, tiene el peligro de, busca explicar el mundo a través de esquemas generales. Y el peligro que eso tiene es que tengamos esquemas estrictos, cerrados, donde, por ejemplo, las abstracciones que hace este niño respecto del poder, de la ciudadanía, de la participación política, tienen un sesgo evidente, ¿cierto? Y no hay espacio para la reflexión, para el debate, para el diálogo. Entonces, si bien el entendimiento filosófico es de suma importancia, porque necesitamos que nuestros estudiantes adquieran concepciones más filosóficas, teóricas, y esquemas a través de los cuales poder mirar como desde arriba, ¿cierto? Con una perspectiva de paraguas, aquellos procesos, y no solo desde los hechos o desde los personajes, tenemos que tener mucho cuidado demostrarles que las teorías son eso, son teorías, y que por supuesto toda teoría tiene un peligro de alienación. Pero es un entendimiento difícil de alcanzar, generalmente se alcanza a nivel universitario, más que escolar, y sobre todo requiere cierta continuidad, cierta convivencia con un lenguaje teórico. Aquellas familias con buena sobremesa, aquellas familias que tienen la suerte de tener papás que se interesen y que debatan sobre actualidad, los niños tienen mayor facilidad para acceder a este entendimiento. Por eso es difícil de alcanzar para buena parte de la población. Es una pega que tenemos ahí los profes, de llevar a nuestros alumnos a la adquisición de estas herramientas, con todos los frenos y los cuidados de no caer, ¿cierto?, en estas estructuras cerradas, y aplica para todos los colores, digamos, o sea, no hay una única forma. Y el último es el pensamiento irónico. El pensamiento irónico, ya les decía, es la capacidad de ver el mundo reflexivamente, de ser capaz de reírse de uno mismo, de conocer, de manejar el lenguaje teórico sin caer en estos absolutos, en estos absurdos. Y para poder explicarlo mejor, quiero que hagamos juntos un ejercicio. Entonces, aquí ojalá al chat, lo más creativos posibles, con harta imaginación, traten de escribir frases cotidianas que incluyen la palabra tiempo.
Por ejemplo, necesito más tiempo para todo lo que tengo que hacer. Yo necesito tiempo para juntarme con mis amigas, mis amigos, tiempo para leer todos los PDF. Uf, No tengo tiempo para escribir frases, Cristóbal. Necesito tiempo para tener tiempo. Todo el tiempo es lo mismo. No tengo tiempo para cocinar. No tengo tiempo de nada. Acuérdense de sus frases. No soy más linda porque no tengo más tiempo. me encanta. Organizaré mi tiempo para ver a la familia. ¿Ya? Se me acaba el tiempo. ¡Wow! Todos. Leo para matar el tiempo. Necesito más tiempo útil y menos procanistas. Siempre me ha costado esa palabra porque la coloca. Me falta tiempo para dormir. ¿Vendo tiempo? A ver. No, no La hablamos del procrastinación tiempo como el es un clima. arte, el procrastinar. Exactamente. Es un arte. ¿Ya? El tiempo es oro. ¿Ya? Cada minuto que pasa tengo menos tiempo. Wow, acuérdense de las frases. El tiempo no cura. ¿Ya? No tengo tiempo de descuidarme un tiempito. Uy, mira, escucha esta. Necesito tiempo para no morir. Tiempo al tiempo. Recuerden sus frases. Vamos a ver un pequeño videito y vamos a retomar las frases, así que no las pierdan. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla. Por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido o no. O puedes enajenar tu vida, que te la compre el mercado. Y te pasas toda la vida pagando tarjeta y comprando cacharro. Y le das para adelante y al final después estás como un viejo como yo. Todo lleno de reumatismo, te pelaste. ¿Y qué hiciste en este mundo? Pero si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza e intentaste transmitirle a los que quieran, tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas, en los mares. Un pálido recuerdo que vale más que un monumento, que un libro, que un himno, que una poesía. La esperanza humana que se va realizando en las nuevas generaciones. Entonces ahora, después de haber escuchado Mujica, reemplacemos con la palabra vida la palabra tiempo. Imagínense, ahora todas las frases que tenía con tiempo las reemplazamos con vida. Vida a la vida. Necesito vida para no morir. Toda la vida es lo mismo. Toda la vida es lo mismo. Necesito vida para toda la vida es lo mismo. ¿Ya? Si tuviera vida, iría, la vida no cura. Necesito vida para lo que tengo que hacer. Se me pasó volando la vida. No tengo vida. Acaban nuevamente. Vida y tiempo van de la mano. Organizaré mi vida para ver a la familia, nos dice Francisca. Qué potente eso. Creamos el tiempo para que la vida tenga sentido. Qué bonito, Sebastián. Muy bonito. Muchas gracias por participar. Si se dan cuenta, el uso reflexivo del lenguaje nos permite cambiar la perspectiva, nos permite profundizar. En un ejercicio tan simple, rápido como este, hay varias frases que nos pegan, ¿cierto? Que nos pueden dejar pensando. Esa es la idea del pensamiento irónico. Ser capaces de mirar las situaciones
y darle la vuelta, verlos desde otro ángulo, pensar de otra manera, sin dejar de gozar como niños, de ser somáticos, de acordarnos que tenemos nuestro cuerpo, pero también tenemos el conocimiento teórico, el lenguaje, para poder darle, ¿cierto?, un sentido mayor, una trascendencia. Porque lo que queremos nosotros es educar, pero ¿para qué queremos educar? Queremos educar para que los niños vivan bien, para tener un mejor pasar, para ser ciudadanos activos, críticos, pensantes, que aporten, ¿cierto?, a la sociedad y que finalmente logren ser felices. Y yo suscribo su teoría, si podemos tener una mejor calidad de vida gracias a la buena utilización de nuestras herramientas, vamos a poder finalmente ser más exitosos, ser más felices. Esta es una síntesis de las herramientas de las 5 comprensiones. Ya les explicaba que por tiempo obviamente es imposible explicar cada una, pero cada una de estas es una llavecita, una herramienta para movilizar y para activar la imaginación de los estudiantes. Y al activar la imaginación, ya sabemos que todo el cerebro trabaja en función del aprendizaje, que es lo que es la idea en el fondo que me gustaría que se quedara el día, que transmitir el día de hoy. Entonces, vayan haciendo un repaso ustedes mismos, acuérdense cuando eran guaguitas, cómo sienten, ¿cierto? Y aprenden a través del cuerpo, cuando niños, cómo jugaban con los cuentos, los míticos, ¿cierto? Los opuestos binarios, el bien, el mal. Cuando jóvenes, cómo disfrutan con los héroes, que esos héroes también les permiten aprender, que no solo sea el Hombre Araña o los Avengers, ¿cierto? Y que nuestros chicos secundarios, que nuestros universitarios tengan un pensamiento teórico, pero con todos los cuidados que eso significa, que entiendan que el construir esquemas es una necesidad humana, pero que también reviste ciertas complicaciones. Y por último, el pensamiento irónico. ¿Quién más irónico que nuestro maestro Yoda? Así que bueno, solo para cerrar algunas reflexiones. Somos perfinkers, es decir, percibimos, sentimos, pensamos. No solo tenemos nuestra cabeza, tenemos nuestro cuerpo. Necesitamos emocionarnos para aprender, necesitamos trabajar desde las emociones. Y acuérdense de mí, hagamos que nuestras clases sean postres sabrosos. Recuerden ese postre del principio. ¿A quién se le hizo agua en la boca? ¿A quién quiere ahora ir por un cafecito? Eso mismo le pasa a los chicos con nuestra clase, que se acuerden de ella. No olviden nunca, la imaginación es una herramienta muy poderosa. Entonces, ¿estarían de acuerdo conmigo al decir que la educación imaginativa, las emociones, las percepciones, potencian el aprendizaje de los estudiantes? Sí. Eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, mi micrófono ahí estoy dispuesta. Muchas gracias, Claudia, por la presentación. Efectivamente, las emociones, las percepciones, la imaginación son fundamentales para aprender en la vida, ¿verdad? Y también, por lo menos personalmente, recordé una obra de la poeta chilena Alejandra del Río que se llama Llaves para el pensamiento cautivo. Y la verdad es que ya el título lo podemos justamente asociar con lo que has señalado y que has compartido con nosotros. Por supuesto que te agradecemos profundamente tu aporte, tus saberes, la forma en que también pudiste ir relatándonos, ¿verdad? Estos conocimientos que son importantísimos, ¿verdad? Para que podamos orientar también las prácticas docentes y recordarlo a veces, ¿no? A veces se olvidan y es importante volver a recuperar este conocimiento. También quiero agradecerle desde luego a Raquel Villalobos, la profesora, ¿verdad?, de nuestro departamento, que ha acompañado en el chat y ha interactuado con todos nosotros esta tarde. Y no sé si alguien tiene alguna consulta. Pueden manifestarla ahí, escribirla en el chat para poder compartirla con Profesor Jaime. Muy bien, muchas gracias por esta presentación. Claudia, siempre nosotros aprendimos y enseñamos que había habido 3 estadios en el proceso de desarrollo de los distintos conocimientos. Primero el conocimiento mítico, religioso, después el filosófico, que había superado al mítico filosófico, y finalmente el científico positivista. No sé si Durkheim es uno de los que sistematiza esa idea, pero está ahí presente como nuestro imaginario educativo. Y nos quedamos ahí.
¿Cómo metemos ahora o cómo hacemos una crítica a ese modelo desde la perspectiva que tú nos has comunicado hoy día? Primero, no viéndolos como antagónicos ni como excluyentes, sino que entendiendo que esos modelos dan cuenta de ciertos contextos. Y esos contextos se relacionan con las etapas evolutivas de las sociedades y también con las etapas que vivimos como seres humanos. Por lo tanto, si entendemos que todos vivimos de alguna manera cada uno de esos momentos y podemos convivir y tenerlos simultáneamente todos juntos, es un quiebre a lo mejor de paradigma o de forma de abordarlos, porque no es negarlos, sino más bien es ampliar la comprensión de que podemos simultáneamente abordar nuestros aprendizajes o adquirir el conocimiento valorando cada forma distinta que ha tenido la cultura de adquirir esos conocimientos. Egan en ningún caso critica o menosprecia los saberes míticos, por ejemplo. Las culturas orales tienen un conocimiento ancestral que es maravilloso. Y en ningún caso el que exista un conocimiento racional o positivista estaría en desmedro de los saberes ancestrales. Por el contrario, esta teoría lo que hace es ponernos unos anteojos, ¿cierto?, que nos dicen, oye, las personas comprenden según el contexto en el que están. Y todos podemos comprender desde distintas formas y podemos aprender considerando los distintos contextos. No sé si con eso no te respondo. Una cosa importante para mí es el tema del aprendizaje simbólico, que en definitiva es el que ordena todo tipo de saber y los pone en su lugar, dándole su valor a cada uno y no reproducir ese esquema como depreciativo y despreciativo de saberes que a veces están metidos dentro de nuestro diario convivir, en nuestros familiares, la vida cotidiana, en nuestros pueblos, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Por el chat, Claudia, te preguntan si se podría abrir la educación a algo más parecido al modelo Montessori. Combina súper bien con el modelo Montessori. El modelo Montessori, ¿cierto?, planteado por María Montessori, ella comprende algunos principios básicos desde los cuales hace su educación. Plantea la libertad de los niños, la independencia, educa para la paz, ¿cierto? Y sobre todo cree que los niños tienen que aprender en contextos reales. Entonces, mucho de lo que hemos estado hablando hoy día combina perfectamente, se complementa perfectamente con la filosofía Montessori. No es que se abra o se cierre, sino más bien que se incluye. La didáctica, ¿cierto?, la filosofía Montessori respeta los ritmos de los niños. En ese sentido, la educación imaginativa también respeta las herramientas y la etapa, o más bien la forma en la cual comprende el niño según las herramientas que ha adquirido. Ahora, nuestra pega acá es estimular la adquisición de nuevas herramientas. Entonces, por lo tanto, respeta, y se puede trabajar perfectamente con la filosofía Montessori, siempre y cuando además se esté intencionando la adquisición de herramientas cognitivas nuevas. Por ahí se puede incluir la perspectiva Montessori de todas maneras. Muy bien. El profesor Guillermo, que aparece como Raquel 2. Es que estoy duplicada, quintuplicada. Pero yo ni a los pies de usted, pues, profesora, así que no, imposible reemplazarla. No hay dos Raquel, de hecho. No. Claudia, hola. Hola. Qué gran alegría vernos por acá. Oye, yo tengo una apreciación respecto al tema de Egan y el aporte que hace él desde el punto de vista del rescate de las narrativas, porque que son básicamente, ¿no es cierto?, elementos que pueden operar transversalmente como recurso y como metodología de trabajo. No solamente el tema de la imaginación, ¿no es cierto?, sino que esta idea de repensar el tema piagetano tradicional, que yo más que a Piaget le echo la culpa a los piagetanos, ¿no? Pero bueno, uno puede salvar a Marx y echarle la culpa a los marxistas también, que es como decir que son lecturas demasiado restrictivas, ¿no es cierto?, que se han traducido en una especie de manualización de la teoría piagetana respecto a esta cosa de ciertas verdades que son como incuestionables, sobre todo el tema de la abstracción. Un cuento puede ser lo más abstracto que hay y puede ser comprendido por un niño muy pequeño, ¿cierto? Y tiene, en el caso de la didáctica de las ciencias sociales en particular,
perdón, el resto se puede retirar, vamos a conversar con la clase, que es, ¿no es cierto?, que tiene todos los componentes de la ubicación, tiempo y espacio, ¿no es cierto?, en el relato, y articula una historia que tiene principio, desarrollo y fin, y por lo tanto relaciona desde muy temprana edad al niño con la narrativa. Y si uno hace después el vínculo con la narrativa histórica, tiene espacio ganado ahí para avanzar. Entonces, mi pregunta tiene que ver con estos tres criterios, lo somático, lo mítico y lo romántico, puesto en una sala de clase. ¿Y qué se te ocurre a ti, ¿no es cierto?, cómo se puede gestionar eso, digamos? Porque finalmente, desde la homogenización del sistema escolar, uno piensa que si tiene un curso con niños de 7 años, tiene a todos los cabros chicos en un estadio de desarrollo, entonces todos podrían ser míticos. Y sabemos que no es así, ¿no? Entonces, ¿cómo, sí, cortito, digamos, para no aburrir a nadie, digamos, pero ¿cómo te imaginas tú eso de abordar desde esa perspectiva esa diversidad, que en el fondo es una diversidad que circula, ¿no es cierto?, que está presente y a la cual uno puede apelar para aprendizar? Absolutamente. Bueno, en primer lugar, si bien no estamos todos iguales, sí tenemos ciertas bases todos iguales. Entonces, ya que lo somático viene de paquete, podemos dar por hecho que todos nuestros estudiantes en una sala de clases siempre van a ser somáticos, por lo tanto, ciertas herramientas de ese entendimiento van a ser útiles a cualquier edad, a los 3 años, a los 7 años, a los 15 años. Herramientas como el humor, las metáforas, perdón, la metáfora no es lo somático, es el humor, ¿cierto?, los ritmos, los patrones, los gestos, y ser capaz de envolver en un relato, ¿cierto?, físico a los estudiantes. Eso es sin duda básico, somático, es para todos. Y luego la propuesta es, que tampoco es algo que esté tratando de elucidar yo, sino más bien hay una propuesta desde la educación imaginativa, que se ha trabajado mucho y hay harta investigación que se está haciendo desde Canadá, especialmente desde Simon Fraser en Vancouver. Ellos lo que proponen es ir incorporando herramientas de los entendimientos superiores para estimular el desarrollo de unas y para que los estudiantes que ya tienen esas herramientas puedan movilizar mejor su imaginación. Entonces, en términos de la narrativa, es muy bueno siempre tener una historia de base, simple, somática, con un buen cuento, con una historia poderosa, y a esa historia ir incorporando elementos que permitan a los alumnos más aventajados agarrarse de ahí, y que dé las luces a aquellos que están en este proceso de desarrollo también. Pero considerar que hay cosas que todos tenemos siempre, no es porque estás en el nivel 2 no tienes el 1, sino que esto se van superponiendo. Esa es como la idea principal. Gracias. Muy bien. Ursúa Hernández y después el profesor Manuel Quirós, que por ahí lo veo. Hola Claudia, buenas tardes. Mira, te quiero hacer una pregunta. Yo soy alumno de primer año, entonces es una pregunta a lo mejor que puede ser, que me faltan algunos fundamentos, pero tengo yo formación de actor y he escuchado sobre este método Susan Bloch con Humberto Maturana del Alba Emoting, que ocupa ciertas técnicas de la actuación como que define a los actores como atletas emocionales y ocupan este correlato fisiológico para inducir la emoción. Habla de un entrenamiento que es orgánico. Y eso es una escuela dentro de la actuación. Y hay otra escuela que es como la más clásica, que habla del sí mágico, que busca este estímulo emocional a través de buscar referencias dentro de la historia personal. Y me parece que, no sé si podría ser tener este mismo antagonismo con el método del Alma Emoting, la escuela de la imaginación, o son complementarios, pero me parece un antagonismo, una analogía entre el antagonismo del sí mágico con la imaginación y el método de Artaud y el de Susana Bloch. Mira, lamentablemente no conozco las teorías que estás planteando, no me atrevo a responsablemente dar una opinión al respecto, pero sí me atrevo a decir por lo que tú explicaste, de lo que entendí de tu pregunta, es que no habría un antagonismo, porque toda esta puesta en escena del profe, ¿cierto?, desde lo fisiológico, desde activar lo kinestésico, es tanto más importante
cómo activar las imágenes mentales que pueda tener un alumno en la adquisición de sus aprendizajes. Entonces, no conozco, como te decía, la teoría que plantea, entonces no me atrevo a dar una respuesta responsable, pero sí puedo hacer hincapié en que todos los elementos no son ni contradictorios ni excluyentes, sino que por un lado, trabajar desde lo kinestésico es complementario a todo lo que tenga que ver con el desarrollo de imágenes mentales. Bien, muchas gracias. Gracias. Profesor Manuel. Muchas gracias, muchas gracias. Yo, bueno, en primer lugar ya lo había puesto en el chat, pero quisiera agradecerle en primer lugar a la profesora Vázquez, que nos acompaña esta tarde, por su valioso aporte y necesario, y por supuesto, y tal como había indicado en el chat, al área de literatura, que ha tenido esta valiosa iniciativa de compartir con nosotros, como decían varios estudiantes, vernos las caras, escucharnos en otra instancia que no sea la de las clases, ¿no? Por lo mismo, yo leyendo el chat, quisiera sumarme a una pregunta, en este caso, de Kelina Naranjo, que sé que es una estudiante de primer año, no está en la sección en la que yo imparto la asignatura Comunicación Escrita 1, pero me pareció tremendamente relevante porque va de la mano con lo que yo tenía pensado preguntar. La profesora Vázquez plantea en esta superposición, ¿verdad?, de este proceso, la adquisición de una serie de elementos, ¿verdad?, a lo largo de la vida, pero que desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista y de lo que conozco, son etapas que uno va, más que adquiriendo, va repitiendo a lo largo del trayecto vital. Por lo tanto, por ejemplo, Kelina preguntaba ahí algo que, vuelvo a decir, me parece tremendamente interesante. Los profesores deben, además de enseñar, seguir, entre comillas, aprendiendo en el aula y reactivando, por cierto, estos procesos de los que usted nos habla esta tarde, ¿verdad? ¿Cómo ve eso usted? Me parece que es un sí rotundo. Creo que los profesores tenemos la obligación de estar continuamente aprendiendo, y no solo continuamente aprendiendo de nuestras disciplinas, o del último paper o la última actualización de mi área, que en mi caso, ¿cierto?, es historia, que por cierto hay que hacerlo, sino que tenemos que estar siempre repensándonos, especialmente en los contextos. Y aquí tomo un poquito con lo que partías al principio. Estas herramientas que uno va adquiriendo y superponiendo a lo largo de la vida, no se pueden adquirir ni repetir en todos los contextos de la misma forma. Por eso la filosofía de base o la teoría de base es la planteada por Vygotsky en el sentido del aprendizaje en los contextos socioculturales. Lo que vamos a aprender en nuestro entorno es aquello que vamos a internalizar y por lo tanto nos vamos a apropiar. Y vuelvo un poco al ejemplo anterior, o sea, hay culturas orales, incluso hoy día tal vez perdí en la Amazonía, no sé, ¿cierto?, o algunos pueblos originarios, que el valor a la oralidad es superior, y el conocimiento ancestral que tienen esas herramientas, las metáforas, los mitos, ¿cierto?, todos los cuentos fundacionales, son cuanto más importante que tal vez un sistema de escritura. Por lo tanto, el tipo de herramienta que vamos a adquirir y superponer a las que ya tenemos, tiene que ver siempre con el contexto sociocultural. Y eso como profesores es vital, porque es muy distinto hacer clases en un colegio donde hay niños con una condición de alta vulnerabilidad, por ejemplo, que tienen contextos distintos, capital cultural distinto, que tal vez profesores de educación superior que están preparando, ¿cierto?, estudiantes de medicina, que tal vez tuvieron un puntaje alto de corte, y ya sabemos que hay ciertas cosas que tienen más o menos adquiridas, por ejemplo. Entonces, el saber leer los contextos, en aprender respecto de cómo llegar a esos contextos, el aprender de los avances de la neuroeducación, el estar en línea, ¿cierto?, con nuevos conocimientos de distintas disciplinas. Por ejemplo, lo que nos decía el estudiante recién respecto de teatro, es algo que yo no conozco, pero oye, obvio que llama la atención saber, aprender un poquitito de eso y cómo lo incorporo. Hay hartos estudios hoy en día sobre cómo la pedagogía teatral, y no estoy hablando de enseñar teatro en el colegio, sino cómo la pedagogía teatral, es decir, las herramientas del teatro, permiten hacer clases de cualquier disciplina.
Y eso es algo que tiene que ver con la actualización de uno, ir siempre ampliando y mirar fuera de la caja. Que es lo que ya también profesora Vázquez, si me permite, por supuesto que plantear la idea de aprender también de los estudiantes. Por supuesto. Sí. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, le reitero mi agradecimiento. Sí, muchas gracias, Kelina, ahí está levantando la mano. Kelina, la escuchamos. Está por ahí. Sí, hola, ¿se escucha? Ya, Súper. quiero aclarar que no me llamo Kelina, me llamo Catalina, solamente que entré por el link que mandó Kelina porque a mí no me llegó, bueno ya, pero mi pregunta iba más que nada como dirigida al que, lo que se planteaba en un principio, que los niños no tienen tanta como recurso imaginativo porque su conocimiento es más limitado y esas cosas, pero al juntar en una aula una persona menor con una persona mayor, esto se complementa, como la experiencia de la persona mayor, más como los no límites de esta persona más pequeña. Eso me refería como de aprender así como, ya, yo voy con todos mis conocimientos al aula y se los muestro y se los enseño. Entonces yo que recibo de vuelta que esta persona a la que yo le estoy enseñando también me está enseñando como con sus perspectivas, nuevas formas de ver las cosas. A eso apuntaba como más que nada mi pregunta, porque yo sí creo que cuando uno va, uno aprende, como por el tema de los contextos personales y esas cosas. Eso. Quería como aclarar a lo que iba mi pregunta. Sí, no, de todas maneras, eso complementa. Vygotsky también habló específicamente de ese tema y le llamó la zona de desarrollo próximo, ¿cierto? Cuando un estudiante está con otro que tiene más habilidades, más conocimiento, inmediatamente su potencial de aprendizaje se eleva, porque está en un contexto, nuevamente su espacio social le va a permitir llegar más lejos. Entonces, socializar los aprendizajes es súper importante. Y aquí me permito hacer un punto. Depende de nosotros, de los profes, de cómo diseñemos estos aprendizajes, quiénes van a ser los protagonistas para que se produzcan esas interacciones. Porque no saco nada con tener en la misma escuela, en la misma aula, a chicos muy aventajados, con niños más deprivados o con un capital cultural menor, si toda la clase voy a hablar yo y les voy a dictar, y ellos lo único que tienen que hacer es escribir. O sea, ahí no aprovecho nada lo que Kelina nos estaba diciendo recién. Y eso es algo que tenemos que considerar en nuestra planificación. Aprovechemos eso. Ya que sabemos que existe, ocupémoslo. Sí, muy bien. Sebastián ahí, que también está levantando la mano. Sebastián, te escuchamos. Hola, un gusto. Más que nada era consultar sobre la pregunta que realizaba ahí en el chat, porque personalmente igual yo estudié otra pedagogía, ¿cierto? En donde igual se nos implementaba harto el tema de la pedagogía, ¿cierto? Imaginativa, ¿cierto? El incentivar a la creación, ¿cierto? A la prevaricación. Pero el problema es que yo estudié pedagogía en música, entonces era un poco más fácil el tema de la imaginación, ¿cierto? Y hacerlo un poco más didáctico. Esto me va a costar un poco más quizás con el tema del lenguaje, ¿cierto? Porque en sí, claro, el lenguaje es algo que atrae a muchas personas, pero así también hay a muchas personas a las cuales, ¿cierto?, repele un poco, al igual que las matemáticas. Entonces, ¿cómo podemos abarcar un poquito más, ¿cierto?, el tema de tomar al curso, hacerlo participar? ¿Qué tipo de actividades podemos utilizar? Por ejemplo, creación de personajes, creación de historias, cosas así. ¿Qué podemos aplicar para eso? Muchas gracias. No, te agradezco la pregunta porque es una de mis áreas favoritas de aplicación de la educación imaginativa, el cómo hacemos ya la parte más didáctica o de evaluación. Bueno, lo primero es que aproveches la música, por favor. O sea, tienes tanto más ganado que todos nosotros, o yo por lo menos, que ni canto ni toco nada. La música es una herramienta maravillosa para generar el aprendizaje. Que los chicos compongan canciones, que analicen canciones, que a través de la música aprendan sobre los contextos socioculturales de creación literaria que vas a abordar. Hay tanto que sacar desde la música como una herramienta maravillosa en términos de didáctica. Ahora, respecto de los trabajos, de cómo los involucramos con la imaginación, justamente por donde tú señalas, yo creo que están las luces. Diseñar trabajos, proyectos, tareas, por pequeñas que sean. A veces no tenemos tiempo para tremendos proyectos, pero pequeñas tareas, que conozcan a los personajes, que los investiguen y luego que escriban desde el yo, que hagan la simbiosis con los personajes, que se imaginen que ellos son el personaje que van a investigar y que a través de su voz expliquen lo que pasaba o por qué
escribió o no escribió determinado libro en determinado contexto literario. Yo creo que a través de la música y sobre todo desde la humanización de los personajes y la construcción desde el personaje, que el estudiante deje su voz y tome la voz de otro, ese ejercicio de imaginación es muy, muy efectivo, porque además los niños se comprometen emocionalmente, se identifican con los personajes, entonces los colores que escogen para el trabajo, o si se van a personificar, la ropa que van a escoger, cómo hablan, se involucran de tal punto que el compromiso académico eleva los resultados. Sin duda hay un trabajo que es más profundo y mejor desarrollado cuando hay una identificación emocional con aquello que se investiga. Muy bien, muchas gracias, profesor Cristian y luego Eduardo. Sí, en realidad yo no tengo preguntas, simplemente quiero recordar que desafortunadamente ya estamos en el tiempo, no queremos tampoco abusar del tiempo de Claudia, ¿verdad? Que es también tan valioso. No sé, Raquel, ¿qué te parece? Vamos con la última pregunta. Exacto, vamos con la de Eduardo y luego leo algunas consideraciones acá en el chat. Perfecto, gracias. Eduardo. Hola. Hola. Qué honor ser la última pregunta. Pero más que una pregunta, era también para, bueno, lo que me ocurrió cuando hablaba el otro compañero, que mal no recuerdo era Sebastián, que la imaginación creo que igual nos sirve a nosotros en el área de literatura mucho, sobre todo en la escritura, que históricamente ha sido dejada de lado, sobre todo por las pruebas de transición. Creo que combinar la imaginación en base quizás a algún ejercicio de resolución de problemas mediante la escritura, es un ejercicio que a mí personalmente me parece muy interesante, darle quizá un par de vueltas más a todo lo de esta charla, y creo que es un gran insumo para seguir trabajando en la escritura y en los procesos creativos, o sea, como ya no solamente como tarea, sino como desafío personal para los distintos estudiantes que quieran escribir. Y siento que ahí se pueden trabajar en los distintos estadios, quizá en los más, como que aquellos como que se intentan quizá ajustar a la norma, pero aquellos que también que quieren romper los moldes. En ese sentido, el área de literatura es parte, o sea, cada movimiento nuevo, ahí haciendo el nexo con la profe Raquel, las vanguardias suponen un quiebre con las normas, entonces siento que ahí la imaginación es lo principal y que es algo muy valioso, sobre todo para el contexto actual, creo yo. Eso. Era más que una pregunta, era como una reflexión. Sí, muchas gracias. Sí, ese es mi alumno. Bien, bien, ahí, sacando el curso adelante, ¿verdad? De la vanguardia. Muy bien. Mira, Claudia, te quiero dar algunas lecturas del chat. Fernanda nos dice que me da la sensación de que la educación imaginativa ayuda a la integración de niños ciegos o sordos con cualquier condición al ir estimulando el aprendizaje a través de las experiencias propias. Eso nos dice. Constanza también nos señala, desde que empezamos a ser profesores en potencia incluso, creo que nunca dejamos de aprender. Mira, me lo dijo mi profesora de castellano, la que me inspiró mi vocación, que por cierto también es del PEDA. Así es que muy bien acá. Janis nos pregunta, Yanis, ¿qué tan importantes son las calificaciones si no acredita el aprendizaje? Claro, ahí tendríamos que hacer la diferencia entre calificación y evaluación. Y eso nos daría para otra charla, porque Claudia se especializó en las evaluaciones, ¿verdad? Con una matriz muy importante, una evaluación dentro de la educación imaginativa, ¿verdad, Claudia? Entonces, ahí sin audio. Sí, perdón, me había muteado. Sí, bueno, uno de los desafíos justamente es llevar la educación imaginativa al aula, hacerlo práctico, hacerlo concreto y cómo evaluarlo. Así es que dediqué mi magíster a tratar de buscar alguna solución en ese sentido, y por ahí estuvo la especialización, ¿cierto? La evaluación de la educación imaginativa. Pero sí, entonces da para otra junta. Da para otra junta, ¿verdad? Para que otro sí? café. Bien, para otro cerrando entonces, yo quiero agradecer nuevamente a la profesora Claudia Vázquez Alvarado, su presencia, su charla, las respuestas que también nos ha compartido y por supuesto agradecer la presencia de todas y todos los que están aquí presentes, agradecer a las autoridades nuevamente,
nuestro decano, profesor Jaime Galgani, el secretario académico de nuestro departamento, profesor Manuel Quirós. Vemos también al director del Departamento de Educación Básica, el profesor Guillermo Castro, ¿verdad? Si hay alguna otra autoridad que no veo desde acá, me disculpa, pero en realidad queremos dejar invitada a toda la audiencia a nuestra próxima actividad. Vamos a informarle a través de las redes sociales y la página web de la UNCE. Se trata también de un encuentro sobre investigaciones literarias que está llevando a cabo el área tanto en pre como en posgrado, así que es muy interesante, que esperamos contar también con ustedes. Un abrazo, Claudia Vázquez, y un gusto también de estar con ustedes. Muchas gracias y que tengan una excelente semana. Muchas gracias a todos y a todos. Gracias por la invitación.